las bendiciones del Señor son recibidas. Por eso es que nos continúa bendiciendo. Muy bien, prepárense, siéntense, que les aseguro que antes de la 10 no va. Gloria a Dios. Vamos a cenar aquí, no se preocupen. No, el Señor sabe. Dios conoce los corazones. Y ya que Él puso en mi haber, en mi corazón, en mi espíritu, esta palabra para compartirla, primero para llenarme y luego para compartirla con los hermanos que aquí nos encontramos. Y antes de comenzar, voy a hacer un pequeño recuento, introducción sobre el tema que voy a trabajar esta noche, que el Espíritu Santo va a trabajar. Y pido la protección, la cobertura, que sea Él utilizando mi boca para que hable a los corazones que aquí nos encontramos. Y cuando el Señor me dio este salmo, porque es un salmo que voy a trabajar esta noche, que se va a trabajar, me traía muchos recuerdos, muchas preguntas. Y antes de mencionar este salmo, me gustaría saber qué saben ustedes sobre el libro de los salmos. Sabemos que la palabra de Dios está preñada de muchos libros interesantes para nuestras vidas. De hecho, todos los libros que contiene la Biblia son para nuestro aprendizaje, para que los pongamos en práctica. Pero los salmos, de manera particular, engloban así como una sustancia diferente para cada situación que nosotros tenemos que enfrentar en nuestras vidas. En lo que yo investigaba y recordaba, porque ya lo sabía, tenemos que los Salmos es uno de los libros más largos que contiene nuestra Biblia. ¿Cuántos libros, cuántos capítulos contiene el libro de los Salmos? 150 capítulos, perdón. De estos 150 capítulos que tiene nuestro libro de los Salmos, no fueron todos escritos por la misma persona, sino que ellos tienen un sinnúmero de autores que escribieron. Pero nosotros hablamos mucho de quién, de David, que era uno de los principales cantores, en lo cual parte de su vida se refleja en los salmos. De hecho, el propósito de los salmos es justamente eso, reflejarse nuestro estilo de vida, lo que nosotros pasamos, están reflejados en los salmos. ¿Quién de ustedes en determinado momento se ha sentido solo, vacío? ¿Ninguno? ¿Solo yo? Todos, ¿verdad? Yo creo que todos, nada más no yo. Y cuando en esas situaciones en las cuales nosotros nos sentimos así, el Señor provee de un salmo para nosotros. Pero cuando estamos en angustia, que nos sentimos perseguidos, entonces también el Señor proveyó un salmo para esas situaciones. Y por eso que el propósito de los salmos es que nos veamos reflejados en cada una de las situaciones que nosotros a diario vivimos. Los salmos están ahí para nuestro aprendizaje, para nuestro deleite, para nuestro refugio en determinado momento. Y mientras las niñas adoraban el ministerio de adoración, yo confirmaba el mensaje de esta noche, porque adoraron como todo, ¿verdad? Como siempre, hermoso, precioso para la gloria de Dios. Y ese justamente yo voy a hablar de la adoración, de esa adoración que David le hacía al Señor, aún a pesar de haber pecado, aún a pesar de sentirse triste, aún a pesar de sentirse perseguido por Saúl, aún a pesar de las situaciones familiares que tenía, porque todos sabemos la situación familiar que vivió David con su hijo cuando se le levantó, pero también aún a pesar de la tristeza cuando le mataron a ese hijo y que el pueblo le dijo, oye, despabilate que ni tan bueno era para que tú estés así. Entonces, cada situación de esa a él no le imposibilitó adorar. A él no le imposibilitó levantarse y clamar a quien él sabía conquistar, porque la palabra me dice que él sabía conquistar el corazón de Dios.
nosotros conquistamos el corazón de Dios. ¿Sabemos nosotros conquistar el corazón de Dios? Yo hubo un momento ahorita en la tarde que me sentí frustrada, incómoda, que me sentí inquieta, desesperada. Esas fueron fracciones de segundo, mientras yo estaba haciendo otra cosa en la mesa. Porque me entró un mensaje de WhatsApp, ¿no?, del correo, diciéndome que el ejército había pagado. Y yo me puse a estar contento, qué chulo, pagó el ejército, una fecha como hoy. Cuando yo voy a supervisar la cuenta, sorpresa, mi sueldo no me salió. Porque yo estoy en un cambio y el ejército debe olvidó pagarnos a todas las que fuimos transferidas para San Isidro. Porque ya no nos corresponde que sea el ejército que nos pague. Y tenemos que esperar el mes siguiente por la información que nos dieron para que lo paguen. Bien. Entonces este mes Dorca no va a pagar la luz, este mes Dorca no va a hacer compra, este mes Dorca no va a echar combustible. ¿Por qué el ejército decidió no pagarnos? Porque ya no pertenecemos al ejército sino a San Isidro. Fue una sorpresa. Y lo primero que yo pensé, ni siquiera bien voy a tener que ver hoy. Entonces, no se quedan con nosotros, pero hubo un momento que me sentí frustrada. Porque las cosas o gastos fijos que nosotros tenemos como seres humanos, me sentí que no lo voy a poder cubrir. Y me desesperé un minuto, mira, mental, eso me causó una ansiedad terrible. Señora, yo no le estoy hablando de 5 minutos. Yo sé que lo único que recuerdo fue que llamé a Anderson y le dije, no me pagaron, no hay cuarto, ¿qué voy a hacer? Él me dijo, tranquila, Dios provee. Y eso fue como que me echó un balde de agua fría que automáticamente me quitó, gracias, pero verdad, Dios provee. Cuando Dios me ha dejado en vergüenza, cuando el Señor yo le he pedido algo y no me lo ha dado, cuando Él sabe que es para mi bien o para tapar una necesidad, pues el que permitió, Él sabrá qué va a hacer con las deudas de este mes. Y realmente, mirar la vida de David, cuando clamaba al Señor en cada situación, tiene que motivarnos a nosotros a querer vivir como Él vivió, agradando y conquistando el corazón del Señor. Ese tiene que ser nuestro llamado esta noche, de querer conquistar, sin importar la situación, al corazón de Dios. Dice, regreso otra vez, que los salmos, a pesar de que son 150 capítulos, están divididos en 5 secciones. Estas secciones están ahí para que nosotros vayamos directamente, identifiquemos una situación en nuestras vidas, vayamos directamente al salmo que me va a edificar en ese momento. Dice que estas 5 secciones que tienen son himnos. ¿Qué son himnos? Son cantos de adoración al Señor. O sea, podemos cantarle al Señor y adorarle. Tararear una canción, un himno, mientras nos estamos bañando, mientras estamos cocinando. Y estamos agradando al Señor. Estamos invocando la presencia del Señor y un mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. También los salmos tienen lamentaciones. Yo me lamenté, pero la palabra me dice que hay un salmo, que hay salmos, capítulos del libro de los salmos, que hablan de lamentaciones, que puedo ir allá y mirar las cosas que me van a sustentar cuando yo estoy en lamentación. Pero también tiene una sección de imprecatorios. Hay himnos imprecatorios. ¿Qué es un himno imprecatorio? ¿Quién sabe lo que es un himno imprecatorio? Es un himno de enojo. Es un himno cuando usted está enojado y usted se siente incómodo y usted se siente mal, pero cuando ese enojo que llega a ira pero sin pecar, entonces en la Biblia hay salmos que usted puede ir a buscar y esos salmos van a aplacar en usted ese enojo que usted tiene, ese enojo que tiene su cuerpo por una situación secular de nuestra propia vida. También tenemos salmos históricos, sapiensales y reales. ¿Sabemos, verdad? Hay salmos que David escribió que habla sobre la historia del pueblo. También tenemos sapiensales que habla sobre la sabiduría.
y reales que fueron propios de la vida que David llevaba. Pero yo solo he mencionado a David y digo que los salmos fueron escritos por varios autores. Tenemos que también los hijos de Coré escribieron salmos. Los hijos de Coré sabemos que eran cantores del pueblo judío. Entonces ellos escribieron 10 salmos. Sin embargo, el que mayor escribió fue David. Pero en la Biblia también hay algunas personas que nosotros quizás no la tomamos muy en cuenta, porque los salmos que escribieron fueron muy reducidos. Tenemos a Moisés, que escribió un salmo. Tenemos a Hernán, que escribió un salmo. Tenemos también a Etán, que escribió un salmo. Y usted dirá, ¿quién es Etán? Fíjese que Etán era hermano de Abraham y dice que era uno de los cantores del pueblo judío y que él se convirtió en uno de los cantores para la temporada del rey David, que cantaba. Entonces él escribió un salmo igualmente que Salomón, y hay 50 salmos, 50 capítulos de los salmos que aún no tienen quién lo escribió y se llaman salmos sin atribución. O sea, sin atribución significa que no tiene el autor de quien lo escribió. Así que después de tener esta pequeña introducción de lo que son los salmos, ahora vamos a hablar de un salmo. Este fue el salmo que tocó mi vida. Y esa es justamente la reflexión de esta noche. Este salmo lo escribió David. David escribió este salmo en un momento de su vida cuando él transportaba el arca del pacto, de un lugar a otro. Recuerden que cuando el arca estaba esa palabra es incómoda, pero sabemos cuando él transporta el arca de ese lugar para llevarla a Jerusalén, los bueyes que llevaban el arca tropezaron y quien estaba comandando la tripulación para transportar esa arca era el soldado Usa, una persona, dice, de bastante conocimiento y muy capaz para manejar esa maniobra. Cuando los bueyes tropiezan, Usa, me imagino que de manera involuntaria, para proteger el arca, va y le coloca sus manos al arca. ¿Saben qué pasó? ¿El Señor qué hizo? El Señor automáticamente lo hirió y murió en el instante, dice la palabra de Dios. Eso lo podemos encontrar en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, para los que les interese la historia. Ahí está esa historia de qué pasó con Usa cuando toca el arca. Sin embargo, David se sintió tan triste porque uno de sus séquitos, uno de sus mejores, ¿verdad?, en inteligencia para comandar ese tipo de maniobra de transportar el arca, murió. El Señor lo mató. Y en ese proceso de duelo, eso se lo puse yo, era un duelo que le estaba pasando, porque la Biblia no dice duelo, él escribe el Salmo 15. Y ahí sí quiero que vayan a sus Biblias, porque vamos a leer el Salmo 15, pero lo vamos a leer por versículo, porque vamos a ver qué quería David o cuáles palabras utilizaba David que hablaba sobre este Salmo 15. Sabemos, ¿verdad?, que toda palabra del Señor es leída en el nombre de Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice el Salmo 15: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? David le hace esa pregunta al Señor. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y dice Dorca que esa pregunta David se la hacía al Señor por lo que había pasado con el soldado Usa. Porque si el soldado Usa tenía, ¿verdad?, esa sabiduría para poder transportar el arca, y mira lo que pasó,
Entonces David se preguntaba, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y el tema de esta noche es el carácter de aquel al que Dios recibe. Bajo este tema vamos a continuar trabajando. Y dice, ¿qué significa la palabra habitar? Porque eso era lo que justamente David le preguntaba. ¿Quién va a habitar con él? Habitar significa vivir de modo transitivo. Vivir de modo transitivo. La palabra transitivo sabemos que es transición, proceso, tiempo. O sea que no es definitivo, que es un periodo. Pero morar, que también es otra de las palabras que él utiliza en ese versículo 1, dice que es residir en un lugar. Morar significa vivir, habitar, estar, hallarse y radicar. Cuando usted habita en un lugar, usted tiene un tiempo determinado. Un tiempo determinado. Yo habito aquí por un tiempo determinado, 1 año, 2 años, 5 años, pero en ese tiempo yo tengo que irme. Pero sin embargo, aunque suena como sinónimo morar y habitar, hay una diferencia, porque morar dice que es radicar en un lugar. El que mora en un lugar no se va. Por eso es que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Y yo decía, pero mira, con razón es que decimos al Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Porque cuando le decimos al Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, le estamos diciendo que no se vaya, que permanezca en nuestros corazones, que permanezca en nuestras vidas, no que habite, porque en determinado momento cuando tenga que irse, se vaya. Pero si nosotros nos permanecemos fieles, firmes, el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero también él hace otra pregunta. ¿Quién morará en tu monte santo? Sabemos lo que es el monte santo. Es el lugar preferido del Señor, ¿verdad? Y era que el Señor iba a orar. El monte santo, un lugar sublime donde la presencia del Señor estaba morando, no habitando. Si nos vamos a la antigüedad, sabemos que el pueblo subía al monte a orar. ¿Y por qué el pueblo subía al monte a orar? Porque quería encontrarse con la presencia del Señor. Y ellos asumían que en el monte, entonces, era que moraba la presencia del Señor, y por eso ellos allí iban y subían para encontrarse con esa presencia. Entonces David le hace esta pregunta: ¿quién va a habitar en tu tabernáculo? ¿Y quién va a habitar en tu monte santo? En los dos lugares donde está tu presencia, ¿quién va a estar ahí? ¿Y nosotros? ¿Dónde queremos habitar? ¿En qué lugar queremos nosotros como hijos del Señor habitar? Porque nosotros sabemos, ¿verdad? Ha pasado mucho tiempo, hace muchos años que David escribió este salmo, pero todavía hoy en día nosotros podemos hacer nuestro este salmo y preguntarnos, como lo hice yo cuando el Señor me dio esta palabra: ¿dónde quiero yo morar, Señor? ¿En qué lugar quiero yo morar? ¿En qué lugar yo quiero ir a buscar de tu presencia? Porque David te preguntaba que quién va a estar contigo en tu presencia. Y a veces le pedimos al Señor que queremos de su presencia, que queremos de su presencia, que nos llene de su presencia, que su Espíritu Santo no se vaya ni se aparte y que more en nosotros. Pero nosotros hacemos todo lo contrario a lo que le estamos pidiendo al Señor. Ya nosotros no somos el pueblo judío que tenía que subir al monte para ir ante la presencia del Señor. Después que el velo se rasgó, la presencia del Señor está aquí con nosotros. Nosotros tenemos esa dicha, esa sabiduría, esa bienaventuranza de que el Señor mora en nosotros, de que el monte santo es nuestra habitación,
de que el monte santo es la cocina cuando yo intercedo, de que el monte santo es cuando yo voy en el carro adorando al Señor. Ese es nuestro monte santo y lo tenemos nosotros para disfrutarlo. Ya no tenemos que hacerle la pregunta al Señor quién va a habitar, porque el Señor te dijo quién va a habitar ahí. Ya el Señor te dijo. Y cuando vamos a leer ahora los capítulos del 13 en adelante, vas a saber quiénes son aquellos que tienen el carácter que Dios quiere que habiten en su tabernáculo y en su monte santo. Dice el versículo 2: el que anda en integridad y hace justicia. Primera cosa, el que anda en integridad y hace justicia. ¿Qué es andar en integridad? No nos vamos a la tía, ¿qué es andar en integridad? ¿Qué es ser íntegro? Es decir, Señor, sí, hacer. No tener dos caras, uno solo. Íntegro, sin tachadura, sin torcedura, sin grietas. El pastor siempre que habla de esta palabra, habla mucho sobre el barro, ¿cómo se llama? La vasija esta. El alfarero, la vasija que se agrieta y que luego hay que pulirla para que no tenga ninguna grieta y quede íntegra. O sea, en un solo molde, en un solo modelo, en un solo estado, en el estado de integridad. Pero ser íntegro significa que no puedo mentir, porque tan pronto se coló una mentirita, mi integridad está en tela de juicio. Pero tampoco puedo llevarle la basura a mi vecino y dejársela ahí, porque eso no es de un cristiano. Y eso no me hace íntegra, porque habla de mi testimonio como hija de Dios y le estoy llevando un problema a la vecina que es mío, porque yo me puedo agachar para recoger mi basura. Pero cuando yo uso mi boca para hablar de un hermano, y tuviste a fulana que vino con el pantaloncito corto y se subió al altar, entonces yo tampoco soy íntegra en ese momento. Y cada cosa que nosotros hacemos, por más diminuta que sea, por más pequeña que sea, rompe con nuestra integridad. Rompe con nuestra integridad. Cuando prestamos nuestros oídos para que un hermano diga algo que no es, y lo escuchamos, y no le decimos al hermano, vamos a orar por eso. Oremos por esa situación. Nuestra integridad está en tela de juicio. Y somos íntegros y nos preguntamos, y yo soy la primera que digo que soy íntegra, y el Señor me dio un trompón en mi casa cuando me dio este texto. ¿Qué íntegra de qué? Yo no soy ninguna íntegra. Yo tengo más errores que cruz en el cementerio y más situaciones. Y digo yo, Señor, voy a tener que otra vez pararme ahí delante cuando el pastor haga el llamado y volverme a arrepentir y pasar de nuevo otra vez a cero. Porque cuántas veces he prestado mi boca para cosas que no son. ¿Cuántas veces mi jefa me llama? Estoy saliendo, sí, es verdad, estoy en el carro. Y le digo que ya voy saliendo del Flor del Loto, pero estoy en la puerta de mi casa. Eso no me hace íntegra. Y discúlpame que quizás estoy siendo muy sincera con mis cosas personales. Pero eso es parte de la integridad, reconocer en qué cosas nosotros le fallamos a Dios. Y cuando yo vine y me paré aquí, yo le dije que el Señor primero trató conmigo este salmo. Porque yo soy de las que digo y oro y le pido al Señor que me permita permanecer en sus caminos. Pero con tantas faltas a veces se le hace a uno tan cuesta arriba. Pero el Señor me dice que a pesar de como yo a veces me siento cuando le fallo, Él me ama y me recibe. Y que recuerde que yo estoy en las manos del alfarero. Él está quitando cada grieta que tiene mi vasija. Yo estoy en su mano, igual que cada uno de ustedes. Y Él me está puliendo. Me ha corregido montones de cosas, sí, es verdad. Porque yo no soy ni las
tercera parte de lo que era. Gracias le doy a mi Dios. Pero también dice que aparte de andar en integridad y hacer justicia, hay que hablar con la verdad en su corazón. ¿Usted sabe lo que significa hablar verdad en su corazón? No ser hipócrita. No abrazar a un hermano y decirle te quiero mucho, te amo mucho, cuando por detrás le friego la cara. Cuando por detrás no me importa si está sufriendo, si no está sufriendo. Eso es andar en verdad. Que cuando yo te dé el frente, yo no tenga que abrir mi boca, sino que mis manos, mis ojos y mi lenguaje corporal digan, mi hermana me ama. Porque se nota la entrega en un saludo. Pero a veces somos tan hipócritas que abrazamos que estamos y nos voceamos, nos amamos, te amo, y no sabiendo la magnitud de esa palabra. No sabemos la magnitud. Entonces en nuestro corazón no hay verdad. Y el Señor dice que para morar en su tabernáculo, para morar en Él, nosotros tenemos que andar en la verdad y practicar la verdad, pero no de boca, sino de nuestro corazón. Dice el 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. ¿Qué es calumniar? Hablar mal de alguien, decir lo que no es o lo que le pareció. Yo sé que aquí alguien dijo, no sé si fue en una prédica, en un conversatorio, que una hermana se separó de su esposo y se fue por un sueño de alguien. Fue aquí, ¿verdad? Amén. Digo que yo lo escuché. Eso es. Ella se soñó que la hermana andaba con otro. Y se lo dijo al pastor, y ya ustedes no hubo una investigación exhaustiva. Fue el pastor que lo dijo, ¿verdad? Sí. Eso fue una calumnia. Ella desbarató un hogar, desbarató 3 vidas. Por un sueño, y después al tiempo porque dijo, porque yo me lo soñé. Y yo ahí como que pienso como la hermana, obvio, ¿vale? Gracias, Señor, porque tú me has tomado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado qué palabras salen de nuestra boca. ¿Qué palabras nosotros decimos que porque nosotros vemos no sabemos la realidad de ese hecho? Y algo bien breve que voy a decir, sin yo ser cristiana, claro está. Trabajaba en el kilómetro 20, tenía como 17, 18 años. El dominicano es muy, como que ve algo y dice, eso es delincuente por la vestimenta. Y yo recuerdo que yo iba a casa de iba con alguien a casa de una compañera. Y en el carro público que nos montamos, se montó un joven lleno de tatuajes. Y nosotras nos despegamos en el carro, solo con nosotros 3, mi compañera, yo y el chico que se montó en el carro público. Y yo lo miraba y yo pensaba como que él me iba a agarrar y me iba a secuestrar y me iba a violar y me iba a hacer de todo porque él tenía tatuado en los brazos. Y creo que por aquí fue por el cuello que le llegué a observar un tatuaje. Porque nosotros somos así. La sorpresa mía fue que cuando llegó a la casa de la amiga, el chico sale de la habitación. Yo me quise morir. Y yo me quise morir literalmente. Y dije, ay Dios mío, ¿dónde me metí? Porque aún sabiendo quién era mi compañera, su ideología, su crianza, todavía vengo con la incertidumbre de que el muchacho salió de la casa. Salió de por allá adentro. Y él saludó muy decente y todo. Y después ella nos comentó que su hijo sufrió un accidente y era más tormentoso verse las cicatrices y por eso prefirió tatuarse su cuerpo. Y yo en mi vida había llorado tanto esa noche porque sin ser cristiana el Señor confundió mi corazón. Y desde ese día yo dije, nunca más, Señor, permíteme hacer un comentario
sin investigar el trasfondo de lo que pasó. A veces somos tan fáciles de abrir la boca para injuriar sin saber qué pasó, sin saber qué trayectoria lleva a ese muchacho, a esa muchacha, a esa dama, a ese caballero, a esa situación. Entonces, el Señor nos dice en el Salmo 15 que si nosotros queremos morar en Él, porque Él es el tabernáculo, porque Él es el monte santo, que si queremos morar en Él, nosotros no podemos calumniar con nuestra lengua a nadie, ni siquiera pensarlo, ni siquiera pensarlo, ni mucho menos hablar de nuestro prójimo. Porque ¿cuál es el segundo mandamiento con promesa? Amar a nuestro prójimo como nosotros nos queremos. Pero Dorcas se quiere mucho. Y si yo hablo de mi prójimo, entonces estoy hablando de mí. Porque el Señor me dice que es como me quiero a mí. Y si yo me quiero, yo no puedo hablar de mí, aunque estoy cansadita de libra, que a veces ando diciendo, estoy gordita. Pero no puedo hablar de mí. Y si yo no puedo hablar de mí, tampoco puedo hacer uso en mi boca de hablar de mi prójimo. Porque el Señor dice que si yo hago eso, no voy a morar en su monte santo. El 4, no he terminado el 3, perdón, dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. Admitir reproche es reprender, recriminar, insultar. Mire, vecino, recoja su basura, que eso es suyo. Eso es admitir reproche. Entonces dice que nosotros somos luz y somos sal. Y como tales debemos de comportarnos. Dice el 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando engaño suyo, no por eso cambia. O sea, que nosotros tenemos que, aunque tengamos que jurar por nosotros, no cambiar nuestra versión. Las cosas que nosotros decimos tienen que ser las que nosotros hacemos. No podemos ser una cosa digo y otra cosa es lo que yo hago. Dice que la justicia de Dios es hacer lo correcto. El Señor nos dice en su palabra que la justicia nuestra tiene que ser mucho mayor que la justicia que practicaban los escribas. ¿Por qué nuestra justicia tiene que ser mucho mejor? Porque nuestra justicia viene del cielo. La justicia del cielo es justa. Los escribas acomodaban su justicia a su manera. Y por eso el Señor nos motiva que nosotros tenemos que ser justos. Dice el versículo 5 y último, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Nuestro dinero no lo podemos dar a usura. ¿Sabemos lo que es usura? La palabra en algunos versículos, que ya por el tiempo no los voy a mencionar, habla sobre que nosotros, si nos piden prestado, no debemos prestar. Pero prestar es una cosa, pero usura es ganarle aquello que nosotros prestamos. Dice que el Señor desecha al que le presta al hermano de esa manera. Que el Señor no le agrada a aquellos que su dinero lo dan a usura. Hermano Nelo, préstame 5,000. Pero yo no le voy a pagar el rédito, hermano, porque mi papá dice que eso no es lícito. Pero hay hermanos que tienen negocios de ese tipo. Y tenemos que saber que ese negocio tiene que estar bien claro ante los ojos de nuestro Padre. Porque aunque nosotros es un negocio y lo vemos como un negocio, en el Salmo 15 dice que el que da su dinero a usura,
puede perder el estar disfrutando del monte santo y del tabernáculo del Señor. Entonces hay muchas cosas que nosotros a veces leemos por leer, pero no la meditamos en nuestras vidas. No sé usted, yo lo he hecho. Ya sé que ya hace mucho. Cuando la gente no es confiable, por si acaso. Pero eso es malo. No podemos prestar nuestro dinero a usura, porque al Señor no le agrada. Y ya para finalizar, dice, el que hace estas cosas, ¿cuáles cosas? Todo lo que dice desde el versículo 2 hasta el versículo 5 que acabamos de discutir, que acabamos de decir, de exponer, dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Gloria a Dios, aleluya. El Señor es muy claro en su palabra. Muy claro. Y nos llama a través de ella, nos motiva, nos insta en determinado momento. ¿A qué? A que nosotros seamos íntegros. Y que esas dos preguntas que David le hizo al Señor, que quienes habitarían en su tabernáculo, que quienes habitarían en su monte santo, Él dio una respuesta. Ahora está en nosotros si acatamos la respuesta del Señor, dependiendo para dónde queremos nosotros ir, dependiendo a dónde queremos nosotros habitar. Que el Señor sea que nos ayude cada día a vivir con la esperanza de habitar en Él siempre. Amén. Porque somos nosotros, Él habita en nosotros, Él no se va de nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. A veces yo orando y digo, Señor, no te vayas de mí. Y después te entendí, creo que fui aquí mismo, sí, que Él no se va de mí. Eso, Él no lo quiere. Por eso Él me trajo. Que quien se aparta soy yo con mis acciones. Que quien se va soy yo con mi boca. Que quien se va soy yo por mi propia concupiscencia. Y lo alejo. Y lo duermo. Entonces, que el Señor nos permita saber cuáles cosas son agradables a Él. ¿Qué cosas el Señor quiere que nosotros hagamos? Para que así podamos permanecer en su tabernáculo santo y en su monte santo. Que Dios les bendiga. La persona que continúa.